Bienvenido a un nuevo vídeo de eficiencia. Como veis, hoy le dedicamos al proceso de transcripción del ADN y lo primero, como no, es definir qué es la transcripción. La transcripción es, dentro de ese escenario general que ya vimos en el vídeo anterior de expresión del mensaje genético, es el paso de una secuencia génica que forma un gen de ADN de ese fragmento de ADN que va a codificar para una proteína, a una secuencia de ARN. Y ese ARN puede ser de tres tipos. Son el ARN transferente, el ribosómico y el mensajero. Si os fijáis, todos forman parte o todos van a participar, están relacionados con la síntesis proteica. El transferente conforma esos ARN transferentes que van a llevar los aminoácidos a los ribosomas, el ribosómico, parte estructural de los ribosomas, encargado de la síntesis proteica, y el mensajero, el que lleva ese el mensaje del ADN a los ribosomas. Hay varias fases, vamos a ir viéndolas una a una, despacito y con buena letra, o lo intentaré. Las fases son, primera, como no podía ser de otra manera, de inicio o de iniciación. En esta fase, si nosotros suponemos que este es nuestro fragmento del ADN o el fragmento de ADN en el cual se encuentra ese gen, hay una parte previa a ese gen que se llama promotor y que tiene una secuencias que se llaman de consenso, muy características, bastante bien conservadas. Por ejemplo, tenemos la caja TATA, la caja CAT, y a esa secuencia de consenso, a esa zona promotora, se le unen las proteínas de iniciación o factores de transcripción. Estos serían los factores de transcripción. Ojo, en plural, transcripción, porque en eucariotas son varios. Si estuviésemos en bacterias, en procariotas, solo hay un factor de transcripción, el factor sigma. También ya veremos que solamente hay una ARN polimerasa, porque es que es la ARN polimerasa la que, gracias a esa indicación de esos factores de transcripción, va a unirse a la zona promotora. Esto sería, por tanto, la ARN polimerasa, y en eucariotas puede ser de tres tipos. Tenemos la 1, la 2 y la 3. Como vemos, es bastante práctica la nomenclatura. La 1 se va a encargar de sintetizar el ARN ribosómico, excepto el de 5S, que son los verbes, la unidad esta de medida del peso, del tamaño de los ARN o de los ribosomas, de determinadas moléculas. Y la 2 se va a encargar de sintetizar el ARN mensajero. Finalmente la 3, el ARN transferente, y ese ARN ribosómico de 5S que habíamos dicho anteriormente. En bacterias, sin embargo, solamente hay de nuevo una ARN polimerasa que se encarga de sintetizar todos los ARN. Muy bien, tenemos ya esa iniciación, ya tenemos a la ARN polimerasa ahí colocada, y vamos a pasar ahora a la siguiente fase, que es la fase de elongación. La fase de elongación no es más que la síntesis ya continuada de ese ARN por parte de la ARN polimerasa. Y vamos a suponer ahora que tenemos ya aquí nuestra burbuja de replicación, vamos a simplificarlo muchísimo y suponemos que esto es ya una fibra única de ADN, en concreto en sentido 3', 5', ya que la ARN polimerasa solamente sintetiza en sentido 5', 3'. Luego se va a colocar o va a sintetizar sobre esta hebra del ARN. Bien, teníamos aquí esa región promotora, y el inicio de transcripción lo vamos a tener justo aquí. Inicio de transcripción. Como hemos dicho, esa secuencia de consenso solamente indican aquí te tienes que colocar. Por lo tanto, una vez que la ARN polimerasa ya empieza la transcripción, esos factores de transcripción son retirados, se retiran.
y tenemos que sintetiza unos primeros nucleótidos y sobre esos nucleótidos, una vez sintetizados esos primeros 20-30 nucleótidos, va a colocarse lo que se conoce como caperuza 5', que solamente en algunos transcritos, claro, no en todos. ¿Por qué en algunos? Pues, por ejemplo, en el ARN mensajero. Vamos a ponerlo aquí. En algunos transcritos como el ARN mensajero. Pues porque tiene que ser protegida frente a isonucleasa 5', para que no ataquen, incluso antes de que termine de sintetizarse, ese ARN transferente y lo vayan eliminando, lo vayan destruyéndolo. Por lo tanto, digamos que esta es una metilguanosina, en concreto se llama N7-metilguanosina, porque está metilada en el carbono 7 de esa guanina. Se coloca de modo invertido, de modo que este extremo 5' tiene un aspecto químico de como si fuese 3', porque está mostrando su extremo 3' al estar invertida esa guanina, de modo que no le atacan esas nucleasas 5'. Seguimos. Bien. Por lo tanto, ahora tendríamos ya una transcripción, transcripción que consiste en una elongación, una unión de nucleótidos a medida, teniendo en cuenta que como ese ARN se va a incluir el uracilo en lugar de la timina, a medida que esa ARN polimerasa va avanzando a lo largo de esa hebra 3', 5' de ese ADN en la burbuja de transcripción. Esto sería, dentro de elongación, una primera fase, y por lo tanto ahora ponemos la segunda, que es la que acabo de explicar, ¿no? Ese paso. Pero quiero ponerla aquí porque quiero añadir una cosilla. También interesante. En referencia, esto era 3', 5', en referencia a las unidades de transcripción. Vale, nosotros teníamos esa secuencia de consenso, esa zona promotor, y la ADN polimerasa que ya ha sintetizado pues todo este ARN. Vale, vamos a poner aquí su caperuza en el extremo 5'. Y este sería el extremo 3' de ese ARN recién sintetizado. ¿Qué quería añadir aquí? Pues que esa secuencia, incluso antes de que acabe la transcripción de este transcrito, de este ARN, esos factores de transcripción pueden volver a unirse y antes de que acabe puede iniciarse otra transcripción. De modo que vamos a tener una unidad, lo que se conoce una unidad de transcripción, que es sobre esa secuencia génica, vamos a tener varias ARN polimerasa trabajando al mismo tiempo con transcritos de diferentes longitudes. Una unidad de transcripción. Muy bien. Es muy similar, como veis, en procariotas y eucariotas, quitando esos detalles que acabo de comentar. Seguimos con la siguiente fase, que sería la fase de finalización. ¿Y qué vamos a hacer en ella? Pues explicar cómo acaba. Finalización. Vale. Tenemos dos posibilidades. Una finalización independiente de Rho. Rho es el nombre que se le ha dado a una proteína que es un factor de terminación. Y en este caso no existiría esa proteína. Entonces, no hace falta esa proteína. ¿Por qué? Pues porque si nosotros tenemos aquí esa fibra de ADN sobre la cual se ha sintetizado el ARN, tenemos su extremo 3' aquí y su extremo 5' aquí, llegaríamos a la ARN polimerasa, que la tenemos aquí, con este ARN que ha sintetizado, llega a una zona que se conoce como zona o señal de terminación, viene dada por las características de esas bases que están conformando esa señal de terminación, de esa secuencia, que es una secuencia palindrómica, y se le llama palíndromo. Palindrómica significa que se lee lo mismo de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. ¿Vale? Pues eso tiene una particularidad, y es que promueve que se formen horquillas, una horquilla con doble enlace en ese ARN que se está formando, y esa horquilla desestabiliza la estructura y hace que se libere. Horquilla, vamos a ponerlo aquí, desestabiliza la
estructura, esa estructura de unión con la ARN polimerasa y libera el ARN. Como veis, aquí no ha hecho falta, vamos a ponerle aquí su caperuza por seguir con el mismo ARN, ¿no? Entonces, vamos a liberar el ARN y no hemos necesitado nada más. Está todo en el mismo ADN, en la misma secuencia. Hay otra posibilidad, que es, por supuesto, lo contrario, dependiente de Rho. Bueno, Rho se escribe aquí así, esto es una letra griega, ¿no? Sería como P, una especie de P así un poco rara, un poco estilizada. Vamos a ver qué ocurre aquí. Pues, os lo podéis imaginar, seguramente es bastante evidente, ¿no? Sencillo, intuitivo. Pues lo que ocurre es que efectivamente hay una zona a la que se va a unir una proteína, el factor Rho, se une a determinadas secuencias, son también señales de terminación, no palindrómica en este caso, y ese factor Rho, que se une ahí, es el que va a determinar, a producir que la ARN polimerasa se desacople y libere así al mismo tiempo ese ARN que se ha producido. Vamos a colocarle aquí su caperuza. Por tanto, también tendríamos, en este caso, un desacoplamiento del ARN y finalización de la transcripción. ¿Aquí termina el proceso? Bueno, pues en procariotas sí, pues porque directamente pasaría ya este extremo 5', pasaría directamente a los ribosomas y empezaría incluso antes de que termine la transcripción, ya se empieza con el proceso de traducción. Sin embargo, en eucariotas sí que hay un proceso de maduración. En eucariotas ocurren dos cosas. Vamos a ponerlo aquí. Solo en eucariotas. Tenemos primero que ese pre-ARN, vamos a llamarle porque todavía no es un ARN ¿no? que pueda salir del núcleo, ese pre-ARN mensajero, se le va a añadir una cola que se llama cola polía, que va a estabilizar, en el caso del pre-ARN mensajero, no siempre ocurre así. Nosotros vamos a tomarlo en el caso del pre-ARN mensajero, ya que es el que nos va a llevar ese mensaje. De hecho, si os fijáis, he tomado siempre, ya que en otros transcritos, por ejemplo, la caperuza tampoco se añade. Entonces estamos tomando como referencia ese ARN mensajero. Vale, pues en este pre-ARN mensajero, insisto que en otros no ocurre así, va a añadirse, aparte de esa caperuza que ya teníamos, lo colocamos aquí esquemáticamente, se le va a añadir también una poliadenilación, es decir, una secuencia de muchas adeninas, que se conoce como cola polía, con muchas adeninas, que va a tener su finalidad adecuada de protección de ese extremo 3', para que no sea eliminado por esos nucleases 3'. Van a eliminarlo, pero vamos a tener un tiempo, ¿no? Hasta que no acabe con la polía y no empiece a atacar a lo que es el transcrito del gen. Pero es que además, aparte de esa adición de la cola polía, tenemos una serie de partes, de secuencias, que le vamos a llamar intrones, que, vamos a ponerlo aquí, intrón, que se encuentran entre otras secuencias, que le vamos a llamar exones, y esos intrones no tienen traducción, es decir, son eliminados por un complejo ribonucleoproteico y se eliminan y luego se empalma, son eliminados y se van a empalmar, vamos a ponerlo aquí, los exones en un proceso que se llama splicing, que es corte y empalme, como digo, corte de los intrones y empalme de los exones, que realiza una proteína que se llama espliceosoma, una enzima que corta en estas dos partes y luego se produce el empalme por una ligasa. Luego, lo que tenemos, lo que sale al citoplasma, va a ser un ARN maduro
tendríamos ya el ARN, en este caso mensajero, maduro, y tendría una secuencia constituida solamente por exones. Tendríamos, por supuesto, nuestra cola poli A, solamente los 3 exones que he colocado antes, las partes con traducción y con nuestra caperuza. Luego ya tendríamos ese ARN maduro perfectamente preparado para salir a producir la traducción en un ribosoma en el citoplasma. Cabe decir aquí que si bien los procariotas, las bacterias, no producen un proceso de maduración de su ARN mensajero, como he dicho antes, de ninguno de sus ARN, no tienen intrones, pero sí que es verdad que tienen o sí le añaden una cola poli A. Sin embargo, tiene un sentido diferente. No es para una protección de ese ARN que va a salir al citoplasma, sino es un indicador de, bueno, este ARN ya no lo necesitamos, empieza la exonucleasa detecta esa cola poli A y empiezan ya a degradarlo. Pues esto es todo. Bien, lo primero siempre empezando de concepto, la definición. Se puede ver la pantalla, ¿no es cierto? Sí se puede ver la pantalla, doctora. Sí, doctora. Bien. Entonces comenzamos diciendo que estos ácidos nucleicos pues son dos, el DNA y el RNA, ¿no es cierto? Estos van a trabajar, por ejemplo, en asociación con algunas proteínas que van a ser los responsables de lo que es la transmisión de la información genética. Estos ácidos nucleicos se consideran como biopolímeros biológicos o naturales, ¿sí? Que van a estar constituidos por la secuencia de nucleótidos. Más adelante vamos a ver qué son los nucleótidos, pero son parte importante dentro de la estructura, no solo del DNA, sino del RNA también. Dentro de esta estructura vamos a encontrar también lo que son las bases nitrogenadas, parte importante, donde vamos a tener dos tipos, tanto las púricas como las pirimidínicas. Entonces vamos a conocer cuáles son estas bases nitrogenadas, ¿no? A nivel estructural decimos entonces que van a estar formados por bloques de construcción individuales, llamados precisamente nucleótidos. Y gracias a ello, a la secuencia o unión de varios nucleótidos es que se da paso a la estructura de estos dos ácidos nucleicos. Ahí tenemos los dos, el ADN, ácido desoxirribonucleico, el ARN, ácido ribonucleico. Estos entonces, pues como función, tienen la responsabilidad, ¿sí?, de la transmisión de la información genética, ¿no?, a través de lo que son portadores químicos, y este proceso se lleva a cabo dentro de las células. Estas van a determinar las características de cada célula, que van a estar codificadas principalmente en lo que es el ADN, a través del cual van a controlar tanto lo que es la división, crecimiento de la célula, y también dirigen lo que es la biosíntesis de enzimas y de otras proteínas. En conjunto, cuando se unen los ácidos nucleicos a las proteínas, se las denomina como las nucleoproteínas. En cuanto a lo que es su composición, pues estos van a estar formados por lo que es carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y también el fósforo, principalmente fósforo en el ADN, no así en el ARN. Estos por hidrólisis van a producir diferentes tipos de compuestos, tal es el caso de las aminas heterocíclicas o también llamadas bases nitrogenadas. También van a formar lo que es el azúcar, o es un grupo pentosa porque está formado por 5 carbonos, y el ácido fosfórico. Bien, dentro de lo que es el grupo azúcar, que es una pentosa, se denomina así, les decía, porque tiene 5 carbonos. Y esto ya lo hemos repasado cuando hemos estudiado lo que es carbohidratos. Dentro de la clasificación hemos visto que hay un grupo, que son los monosacáridos, donde precisamente vamos a encontrar una pentosa que es la ribosa. Si ustedes recuerdan, la ribosa yo les había comentado ya, de que es la responsable de la estructura, función y metabolismo de estos dos ácidos nucleicos, y a partir de ella viene el nombre. Y ácido porque contiene el ácido fosfórico, ¿no? Otro punto importante, pues este mismo carbohidrato, que es una pentosa, también forma parte de lo que es la vía pentosa fosfato, ¿no es cierto? Parte de lo que son las rutas metabólicas dentro de lo que son los carbohidratos. Bien. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Tenemos lo que es el grupo azúcar, formado por los 5 carbonos precisamente de la ribosa, y están enumerados del 1 al 5. Tenemos un ejemplo ahí de lo que es la desoxirribosa, que sería el grupo azúcar del DNA.
Y se denomina desoxirribosa porque generalmente estos giran en sentido de las manecillas del reloj, también decimos un giro positivo o dextrógiro, ¿no? Ya sabemos que por eso lleva la D mayúscula. Sin embargo, hay otros tipos de ADN que giran en sentido contrario a las manecillas del reloj, por lo tanto es un giro negativo o también llamado levógiro, por lo tanto llevaría una L mayúscula delante del nombre, ¿no? Bien. Dentro de esta misma composición, entonces, ya decíamos que estos ácidos nucleicos, al ser biopolímeros, están formados por nucleótidos. Y estos nucleótidos están conformados por tres componentes importantes. Uno, que es su grupo azúcar, que sería la pentosa, ¿sí? Bien puede ser la desoxirribosa o la ribosa, como lo habíamos visto. Dos, lo que son las bases nitrogenadas, bien sean púricas o primídicas. Y finalmente lo que es el grupo fosfato. Entonces, estos tres elementos forman lo que son los nucleótidos. Porque vamos a ver más adelante que hay otro componente que son los nucleósidos, que no contienen lo que es el ácido fosfórico. Entonces, estas bases nitrogenadas, por ejemplo, ustedes pueden ver ahí, tenemos los que son purinas, las pirimidinas, ¿no? ¿Cuáles son las purinas? Vamos a encontrar dos, lo que es la adenina y la guanina. En las pirimidinas tenemos tres, la citosina, el uracilo y la timina. Sin embargo, aquí debemos encontrar otra de las diferencias importantes. Por ejemplo, una diferencia al inicio, pues tenemos que recalcar que el ADN principalmente lo vamos a encontrar en lo que es el núcleo de la célula, ¿no? Principalmente en las células eucariotas. Sabemos que las eucariotas tienen el núcleo bien definido, delimitado. Y dentro de este se encuentra todo el material genético. Las procariotas, de igual manera, contienen material genético, pero este, al no tener un núcleo bien definido, se encuentra disperso dentro de toda la célula, ¿no? Esa es otra de las diferencias. La segunda diferencia sería lo que es el grupo azúcar, en el DNA, la desoxirribosa, y en el RNA, la ribosa. Tercera diferencia, las bases nitrogenadas. Entonces, sabemos que en el DNA tiene una base nitrogenada específica solamente para este ácido nucleico. ¿Cuál es? Es la timina. En cambio, para el RNA, su base nitrogenada específica es el uracilo, ¿sí? Entonces, debemos entender que el RNA no contiene timina y el DNA no contiene uracilo, ¿no? Entonces, esas son las 5 bases nitrogenadas. Aquí tenemos finalmente lo que es el grupo fosfato, donde los más comunes van a ser los llamados ortofosfatos, ¿no? Que llevan el prefijo orto por delante, y esto va a ayudar a denominar lo que son los ácidos más hidratados. Dentro de estos tenemos dos, lo que son las formas orgánicas y las inorgánicas. En las inorgánicas, tal vez uno de los más conocidos es el pirofosfato, ¿no? O también llamado PP. Y en las formas orgánicas, tal vez uno de los más conocidos, encontramos lo que es el enlace fosfodiéster. El ácido fosfórico, pues básicamente une a dos pentosas a través de lo que es este enlace fosfodiéster. Es así como se une en la estructura de estos ácidos nucleicos. Bien, entonces ya sabemos que es un nucleótido, les había dicho 3 partes, ¿no? Base nitrogenada, grupo azúcar y el ácido fosfórico. En cambio, como ustedes ven acá, tenemos los nucleósidos que resultarían de la unión de una pentosa, ya sea ribosa o desoxirribosa, con una base nitrogenada que genera un ribonucleósido o un desoxirribonucleósido respectivamente, ya sea DNA o RNA. Entonces ahí ustedes pueden ver en celeste lo que es el ácido fosfórico, representado por la letra A, que se une a través de un enlace N-glucosídico con la base nitrogenada. En este caso vemos ahí como base nitrogenada, ¿no es cierto?, lo que es la adenina, que va a formar en conjunto lo que es la adenosina, o a nivel estructural conocido como el 1-beta ribofuranosil adenina. Este entonces es un nucleósido, esto no tienen que olvidarse porque es pregunta de examen. Nucleósido, base nitrogenada más azúcar, nada más. Aquí tenemos la diferencia del nucleótido. Como les decía, su grupo fosfato, su ácido fosfórico, a través de un enlace fosfodiéster se une a lo que es el grupo azúcar, y por un enlace N-glucosídico a lo que es su base nitrogenada. Aquí tenemos precisamente el ejemplo. Sí, en este caso, de igual manera, la base nitrogenada es lo que es la adenina, que en conjunto van a formar lo que es el AMP, más conocido como adenosín monofosfato, o también llamado adenosín 5-monofosfato.
Entonces este es un nucleótido base nitrogenada, azúcar más ácido fosfórico. Bien, en esta tablita tenemos un resumen de lo que son los nucleótidos, tanto ahí podemos comparar lo que es un nucleósido con un nucleótido en cada base nitrogenada. En el caso de la adenina, guanina y citosina participan tanto en el ARN como el ADN. Pero ya habíamos dicho uracilo solo en el ARN y la timina en el ADN, ¿no? Entonces, en el caso de la adenina, damos el ejemplo. En el ARN es adenosina como nucleósido. En lo que es el nucleótido sería lo que es el 5-fosfato de adenosina. En el ADN, su nucleósido sería 2-desoxiadenosina y en el nucleótido 5-fosfato de desoxiadenosina y así sucesivamente, ¿no? Bien. En cuanto a la conformación de los nucleótidos, vamos a ver que estos van a generar también diferentes fuentes de energía. A través de la que más conocemos es precisamente el ATP, ¿no es cierto? El adenosintrifosfato. Pero también tenemos otras que también son importantes. Ahí ustedes pueden ver, de acuerdo al número, ¿no?, de estas bases nitrogenadas, tenemos las que son mono, di o tri. En el caso de la base nitrogenada, como la adenina, cuando es mono decimos adenosin monofosfato y se abrevia como AMP. Cuando son 2, adenosin difosfato, ¿no? O ADP. Cuando son 3, adenosin trifosfato o ATP. Lo mismo con la guanina, guanosin monofosfato, difosfato, trifosfato, citosin monofosfato, difosfato, trifosfato, uridin monofosfato, difosfato, trifosfato. Entonces estos son considerados como los nucleótidos que tienen una importancia biológica y también dentro de lo que es la biología molecular. Principalmente el ATP, que ustedes lo conocen muy bien, el adenosintrifosfato, que básicamente se dice que sería el portador primario de energía a nivel de la célula. ¿Dónde? En la mitocondria. Esta es una parte importante entonces dentro del metabolismo de la energía, ¿no? Y va a participar en lo que son reacciones metabólicas que requieren energía y están acopladas a lo que es la hidrólisis del ATP. Entonces, cuando el ATP se hidroliza, este se descompone primero en ADP y luego en AMP. Aquí podemos ver lo que es el AMPC o también llamado AMP cíclico a nivel estructural como 3'5' adenosin monofosfato, que va a participar en lo que son diferentes señales estructurales de importancia dentro del funcionamiento del organismo. Va a participar en lo que es la regulación del equilibrio y balance. Lo conoce como un segundo mensajero, ¿no es cierto? Ya que va a trabajar con hormonas y también con lo que son los neurotransmisores. Bueno, tenemos un pequeño grupo que se los denomina como nucleótidos no nucleicos, o también llamadas coenzimas. Estas, por ejemplo, van a ser lo que es el NAD, el NAP, el NAD con H, ¿no es cierto?, en su forma oxidada o su forma reducida. Entonces aquí tenemos primero lo que es el NAD, la nicotinamida adenindinucleótido, o también se lo denomina como el difosfopiridina nucleótido y coenzima 1. Esta se encuentra en todas las células, es un dinucleótido que consta de 2 nucleótidos unidos a través de un grupo fosfato, con un nucleótido que contiene un anillo de adenosina y otro que contiene lo que es la nicotinamida. Y en su forma reducida lo conocemos como el NAD con H, ¿sí? Estos también se los conoce en conjunto como transportadores de electrones o transportadores de hidrógeno. Acá podemos ver lo que es el NAD en su forma oxidada, su forma reducida, y también tenemos otro que sería el NAP, la nicotinamida adenindinucleótido fosfato, y el NAP con H, que sería su forma reducida, ¿no? Estos que van a participar en conjunto en procesos de transferencia de electrones entre una sustancia que se oxida o una que se reduce. Y ahí tenemos pues ya en conjunto lo que es el proceso de oxidorreducción o redox. Y esto lo hemos visto precisamente en lo que es el metabolismo de los carbohidratos, ¿no? Como la glucólisis, ciclo de Krebs, cadena respiratoria, etc. Ahí tenemos entonces la nicotinamida adenindinucleótido fosfato en su forma oxidada como NAP. Esta que también dentro de su estructura contiene una vitamina importante que es parte de las vitaminas hidrosolubles y del complejo B, que es la vitamina B3 o también llamada niacina. De ahí parte el nombre de nicotinamida, ribosa, ¿no?, lo que es el fosfato,
Y de esa manera es que da paso a lo que es la estructura de esta coenzima. Tenemos otro, lo que es el FAT, el flavinadenil dinucleótido, que viene también a partir de otra vitamina importante, que es la flavina, la riboflavina, parte del complejo B. Entonces, se lo conoce principalmente como flavinadenil dinucleótido o dinucleótido de flavina y adenina. Se lo conoce bien como FAT en su forma oxidada o FAT con H en su forma reducida. Esta también es una coenzima que interviene en lo que son las reacciones metabólicas de oxidación y reducción o redox. Ahí tenemos un resumen de lo que es la composición del DNA y el RNA, su grupo fosfato, su grupo azúcar, ¿no? Y las bases nitrogenadas, tanto purinas como las pirimidinas, que corresponden bien al DNA o al RNA. Bien, y les decía que estos ácidos nucleicos pues van unidos a proteínas o asociados a proteínas, por lo cual reciben el nombre de nucleoproteínas. Estas se dicen que van a formar una asociación que puede ser laxa, vale decir firme o débil, ¿no? Y van a estar asociadas pues gracias a lo que es la actividad de índole reguladora o de organización a nivel celular. Las proteínas que componen las nucleoproteínas pueden ser estructuras polipeptídicas simples, por ejemplo, como en el espermatozoide, o pueden ser moléculas complejas de peso molecular alto, como en el caso de los virus. Un ejemplo podemos mencionar lo que son las protaminas, que son componentes proteicos más sencillos dentro de estas nucleoproteínas y se presenta en el espermatozoide. También podemos mencionar las histonas, que también son proteínas pequeñas, compuestas principalmente por lo que son los aminoácidos básicos. Ya entramos a describir estos dos ácidos nucleicos. Primero el ADN, ¿sí? Que tiene una estructura dada por el estudio de científicos importantes como eran Watson y Crick, por eso se denomina modelo de Watson y Crick o modelo de la estructura del DNA. La molécula del DNA va a estar constituida por dos cadenas largas de nucleótidos con polaridad opuesta, donde van a estar unidas entre sí formando una doble hélice a manera de una escalera en caracol. Por la cual va a estar constituida por varios nucleótidos, habíamos dicho, unidos, y estos nucleótidos que tienen esas tres unidades, ¿no? Una base nitrogenada, azúcar y lo que es el grupo fosfato. Sabemos que dentro de las funciones del DNA principalmente es el material codificado que estaría en las hebras del DNA que contienen información para la estructuración y el control de todas las funciones vitales de las células. Ahí vemos la conformación del ADN, ¿no? Constituido, ya habíamos dicho, dos cadenas polinucleótidas, el azúcar, su grupo azúcar como la desoxirribosa, grupo fosfato y sus bases nitrogenadas como la adenina, guanina, citosina y timina. Pero no está presente el uracilo. Entonces ahí vemos cómo han sido aisladas diferentes muestras que contienen el ADN. Y se ha visto que tienen la misma proporción de lo que son las bases heterocíclicas, vale decir que debe haber la misma cantidad de adenina, timina, guanina, citosina. Estas cantidades se dice que no se deberían alterar, en realidad no se alteran tanto por cambios por enfermedad o también por presencia de virus, ni tampoco por lo que es la edad, entonces esto no se va modificando. La única manera en que se modifica es en diferentes especies. Entonces se dice que en el ADN humano la proporción va a ser de 30% de adenina, 30 de timina, 20 de guanina, 20 de citosina. Dentro de esto también vamos a mencionar que se forma la llamada ley o las reglas de Chargaff, que también era otro científico importante, que precisamente se ha encargado de estudiar esta relación entre la cantidad de las bases nitrogenadas, ¿no? Entonces él menciona que el número de las bases púricas, como la adenina-guanina, está en equilibrio con el número de las bases pirimidínicas, como la timina y la citosina. Bien, como habíamos mencionado, el DNA tiene lo que son las hebras que contienen información del material genético y estos tienen una estructuración y control sobre funciones vitales de las células, dentro de las cuales vamos a ver que el DNA está conformado por 4 estructuras. Una que es la estructura primaria del DNA,
la estructura secundaria, la terciaria y la cuaternaria, ¿no? Similar a lo que hemos visto en las proteínas. En cuanto a lo que es la estructura primaria, pues básicamente va a ser dada por la secuencia de lo que son los nucleótidos, como ya lo hemos visto, ¿no? Dentro de esta estructura primaria, pues también vamos a hablar sobre la estructura secundaria, que en realidad esta estaría representada por la forma que tiene el DNA, y ahí encontramos el modelo de Watson y Crick, donde estos han estudiado esta estructura secundaria del ADN y han visto pues que consiste en esa doble hélice antiparalela, ya que el enfrentamiento entre las bases nitrogenadas es constante. Así la adenina siempre se enfrenta con lo que es la timina, formando 2 puentes de hidrógeno, y la guanina siempre se enfrenta con la citosina, formando 3 puentes de hidrógeno. Ahí precisamente tenemos lo que es el modelo de Watson y Crick, donde menciona que esta estructura estaría sobre una base o un soporte que contendría esta estructura del DNA, las 2 cadenas largas que en todo su recorrido contienen lo que es el ácido fosfórico y su grupo azúcar. Y en medio pues tenemos ahí a manera de puentes lo que son las bases nitrogenadas, ¿no? Ya habíamos dicho enfrentadas unas con otras que vienen en pares. Y bueno, esos giros, ya habíamos dicho que generalmente van en sentido positivo o dextrógiro, donde forman esas curvaturas que se las denomina como curvatura mayor o menor, o también llamadas curvatura polar, y generan otros espacios que se los denomina como hendidura mayor o menor. Bueno, luego tendríamos lo que es la estructura terciaria y cuaternaria del DNA, que básicamente habla sobre una hebra del DNA humano que llega a medir varios metros de longitud, pese a ser una estructura tan pequeña que lo vamos a poder ver a simple vista en la práctica cuando hagamos extracción del DNA a partir del hígado de pollo, donde vamos a poder ver que esta hebra del DNA se pliega adoptando una forma circular en asociación con proteínas, por lo cual adquiere una forma de cuentas de rosario. Ustedes conocen el rosario, ¿no es cierto? Pues más o menos es así como se presenta la hebra del DNA, y esas perlitas pues representarían lo que son las proteínas, como las protaminas dentro de los espermatozoides. Pues ahí ustedes pueden ver en la imagen el ADN súper enrollado, torsión de la doble hélice sobre sí misma, ¿no? Principalmente en las células eucariotas. Esa es la estructura terciaria y a su vez la estructura cuaternaria del DNA. Antes de pasar al ARN, también debemos mencionar que hay diferentes tipos del DNA. Uno de ellos podríamos mencionar como el ADN tipo Z, por ejemplo, que es un tipo de ADN de hélice a mano izquierda. Este gira en sentido contrario de las manecillas de reloj. Y se denomina Z porque tiene formaciones en zigzag al repetir lo que son las secuencias de pares de bases. Otro tendríamos, por ejemplo, dentro de la clasificación del ADN, el ADN cromosómico, ¿sí? Como dice su nombre, este se encarga, por ejemplo, de almacenar la información genética, ¿sí? Donde mucho va a depender de la ubicación que tenga dentro de la célula. Por ejemplo, en el caso de las células eucariotas se encuentra dentro del núcleo, lo habíamos dicho, ¿no? Y en las procariontes, pues en el citoplasma asociado a la cara interna de la membrana celular. Tenemos otro como el ADN recombinante o también llamado recombinado, que en realidad igual es el resultado de la unión de secuencias de ADN que se obtiene de manera artificial, generalmente en in vitro, y el cual tiene diferentes técnicas en las cuales se utiliza, como la manipulación del material genético. También se lo utiliza en lo que es el tratamiento de enfermedades, descubrimiento de enfermedades y la producción de vacunas. Otra utilidad importante es el tratamiento, por ejemplo, de lo que es la fertilidad, ¿no? Otro tipo de ADN, el mitocondrial, que como ya decimos su nombre, se encuentra principalmente en lo que es la mitocondria y se encarga pues de proveer lo que es energía a la célula. Pero existen también otros como el ADN tipo A, el ADN tipo B, el ADN fósil, por ejemplo, que es muy útil dentro de lo que es la paleontología, que nos ayuda a determinar la antigüedad de ADN en diferentes tipos de tejidos, gracias a lo que es la reacción en cadena de las polimerasas, ¿sí? Que van a determinar lo que es la vejez de diferentes tipos de tejidos.
Se dice que este procedimiento es uno de los más antiguos y se ha estudiado, por ejemplo, de esa manera lo que eran los neandertales, ¿sí? Que no tenían pues más de 50.000 años atrás, pero vean que es bastante. Y tenemos otro como el ADN súper enrollado, el ADN tipo C minúscula, etcétera, ¿no? Entonces voy a pasar a detalle en los resúmenes. Luego ya podemos describir lo que es el siguiente ácido nucleico que corresponde al RNA. Entonces, este va a estar formado, a diferencia del DNA, solamente por una sola cadena, o también decimos un solo filamento, ¿no es cierto? Este principalmente va a estar formado entonces por cadenas polipeptídicas que se encargan de dirigir lo que son las etapas intermedias en la síntesis de proteínas. Además, este también va a participar dentro de lo que es el material genético de algunos virus, por ejemplo, lo que es el COVID, ¿no es cierto? En los que dirige dos procesos importantes, como la síntesis de proteínas, donde va a hacer la producción de las proteínas de forma, para formar lo que es la cápsula del virus, y la replicación, que es el proceso a través del cual el RNA forma una copia de sí mismo, ¿no? Este también va a estar formado a través de los enlaces fosfodiéster, de la misma manera que lo hemos visto en el DNA. Dentro de su estructura tiene pues lo que es un ribonucleótido, que está formado igual por tres tipos, ¿no? La pentosa, su grupo azúcar, que sería la ribosa, el grupo fosfato y su base nitrogenada, donde estaríamos la adenina, la guanina, el uracilo y la citosina, menos la timina. Se dice que este no cumple lo que son las reglas de Chargaff, ya que solamente posee una sola cadena, entonces podría haber una diferencia entre lo que es la cantidad de las bases nitrogenadas. Y cuando hay ausencia de puentes de hidrógeno, da lugar a una estructura irregular e impredecible. Dentro de ellos tenemos tres tipos de ARN que nosotros conocemos como el mensajero, el de transferencia y el ribosómico. Pero además también hay otros como el viral, que lo vamos a ver más adelante. Ahí ustedes pueden ver entonces su conformación, una sola cadena. Bien, dentro de los tipos del RNA, pues tenemos primero lo que es el RNA mensajero. Este que va a participar en lo que es el inicio de la síntesis de moléculas, ¿sí? Este, por ejemplo, es el que se encarga, como indica el nombre, de llevar la información genética desde el DNA, desde el DNA que se encuentra en el núcleo hasta el ribosoma, donde se va a dar inicio a lo que es la síntesis de proteínas. Entonces, el mensaje que lleva consiste en un código genético o plan de estructura de la variación hereditaria. Y dentro de esto también mencionamos que los ARN más largos pueden llegar a tener entre 1000 a 10.000 nucleótidos, entonces son cadenas bastante largas, ¿no? En el caso del RNA mensajero. Luego tendríamos el de transferencia, donde este se caracteriza porque tiene moléculas pequeñas estructuradas en forma de bucles, o también decimos muy similar a la hoja de trébol, como ustedes pueden ver en la imagen, con un extremo con su 3' y el extremo 5', ¿no? La estructura secundaria que se va a dar gracias al plegamiento tan complejo que tiene esta estructura, a pesar de ser una estructura o una molécula muy pequeña, donde le va a proporcionar la estructura terciaria del RNA. Su función básicamente es ligar aminoácidos y transportarlos hasta el RNA mensajero para el inicio de la síntesis de proteínas. Luego tenemos el ARN llamado ribosómico o ribosomal, que se encuentra, pues como lo indica el nombre, en los ribosomas principalmente, que son estructuras especializadas en la síntesis de proteínas. Estos que se menciona van a estar constituidos aproximadamente de 60% de RNA ribosómico y un 40% de lo que son constituyentes proteicos. Y otro que podemos mencionar, pues es el RNA viral, ¿no? Donde los virus poseen toda la información en una molécula de DNA o de RNA. Van a ser responsables tanto de la replicación como de la síntesis de proteínas. Y esta doble función la van a utilizar en lo que es el material genético y la maquinaria de la célula a la cual van a llegar a infectar. Entonces, en resumen, pues estos son los dos ácidos nucleicos, ¿no? Dentro de ellos, sí hemos visto al inicio un primer video que nos muestra lo que es la transcripción, pero tenemos otros procesos importantes dentro de lo que es la biosíntesis de estos
nucleótidos. Vamos a repasar un poquito, en realidad recordar, porque esto ustedes ya lo conocen, ya lo han llevado. Pues además de lo que es la transcripción, también tenemos lo que es la replicación y la traducción. Y dentro de ello, otro proceso importante que es la reacción en cadena de las polimerasas. Entonces vamos a repasar un resumen de lo que significa cada uno de estos procesos. Replicación. ¿Qué significa replicación? Es básicamente la copia de sí misma, ya sea de lo que es el ADN o el ARN, ¿no? Entonces esto se va a dar casi en todos los organismos celulares, ¿no? Y tiene lugar dentro de lo que es el núcleo, principalmente justo antes de lo que es la división celular. Y en sí el objetivo de esta es empezar con la separación de las dos cadenas de los polinucleótidos, en el caso del ADN, ¿no? Para copiar la mitad de esta estructura. También se denomina como una replicación semiconservadora, porque la mitad de esta se mantiene como original y la mitad es una nueva cadena que se va a formar o es una cadena hija, ¿no? Entonces, por eso se denomina como semiconservador. Lo mismo sucede básicamente en el RNA, pero esta ya sabemos que solamente está formada por una cadena simple, ¿no? Y dentro de lo que es la biosíntesis de los nucleótidos, pues tenemos dos rutas. Una que es denominada biosíntesis de novo, y se denomina así porque los nucleótidos se sintetizan a partir de precursores de bajo peso molecular, como el dióxido de carbono. Y tenemos también lo que es la ruta de salvamento, donde se utilizan las moléculas producidas por la degradación de los ácidos nucleicos y la degradación de enzimas. Dentro de este proceso de la biosíntesis de estos nucleótidos, pues también vamos a encontrar la participación de lo que son las bases nitrogenadas, tanto purinas como las pimidinas. Entonces, básicamente, ¿qué es la biosíntesis de estos ácidos nucleicos? Es un proceso donde se producen compuestos químicos desde reactivos simplificadores, donde vamos a encontrar lo que es una síntesis química, participación de enzimas y en conjunto lo que es el metabolismo. Y bueno, la finalidad es producir energía, principalmente en forma del ATP. Entonces, la replicación básicamente se denomina como la copia de sí misma, ya sea tanto del DNA como del RNA. Bueno, otros procesos que ya lo hemos visto en el primer video, la transcripción, que básicamente se resume como la síntesis del RNA mensajero, el de transferencia y el de ribosómico, a partir del DNA que se llevan a cabo dentro del núcleo. Esta tiene diferentes etapas que ya lo han podido ver, como la maduración del precursor, el encapuchamiento, el empalme, etc. Luego tendríamos otro que es la traducción, que se resume como la síntesis de las proteínas a partir del RNA mensajero. Y la reacción en cadena de las polimerasas, o conocida como el RCP, que no tenemos que confundir con otro tipo de conceptos. Este que también es un proceso o un método in vitro para lograr la síntesis enzimáticas de secuencias específicas del ADN. Esto se produce tanto en virus, bacterias, plantas, animales y también en los seres humanos. Dentro de este proceso de la reacción en cadena de las polimerasas hay diferentes fases, principalmente tres, donde cada ciclo transcurre gracias a estos cambios. ¿Cuál es la primera fase? Ya lo conocemos, en la fase de desnaturalización. Esta fase de desnaturalización se dice que se da entre 90 a 95 grados centígrados y se produce por la separación de las hebras del ADN. La segunda fase es denominada como la fase de apareamiento o hibridación, en inglés como annealing, que se da a una temperatura de 40 a 60 grados centígrados. Luego tendríamos una tercera fase, que es denominada como la fase de elongación o extensión, que se da entre 70 a 75 grados centígrados. Estas son tres fases importantes que van a participar dentro de lo que es la reacción en cadena de las polimerasas.
A eso sumamos lo que es la transcripción, la traducción y finalmente lo que es la replicación. De esa manera se lleva a cabo entonces lo que es la biosíntesis de estos nucleótidos. Bien. En los resúmenes que les voy a compartir más adelante, pues ahí ustedes van a poder identificar también otros tipos tanto del ADN y otros tipos del ARN, ¿no? Y la importancia que tiene cada uno de ellos. Bien, entonces de momento nos vamos a quedar acá y vamos a terminar compartiéndoles un último video, en este caso sobre lo que es la traducción, y con esto vamos a ir terminando. Bienvenido a un nuevo vídeo de eficiencia. Como veis, hoy le dedicaremos a la traducción o lo que es lo mismo el proceso de síntesis de proteínas. Y lo primero, colocar aquí lo que es la traducción, que por cierto ya lo he dicho. Y es que la traducción no es más que la biosíntesis de proteínas según el código ¿de qué? Pues del ADN, pero que ha sido previamente traducido al ARN mensajero. Luego según el código del ARN mensajero. Y aquí me gusta a mí hacer una pequeña comparación culinaria. Por cierto que el proceso ocurre tanto en eucariotas como en procariotas en el citoplasma. La comparación es la siguiente. Nosotros tenemos una receta. Esa receta es ese ARN mensajero, una receta para cocinar una proteína. Y tenemos unos ingredientes. ¿Y esos ingredientes cuáles son? Los aminoácidos. Los aminoácidos que se encuentran unidos a los ARN transferentes, los aminoácidos ARNT. Pues con esa receta y ese ARN mensajero nosotros necesitamos un cocinero para que nos realice la proteína. ¿Quién va a ser o qué va a ser el cocinero? Efectivamente, los ribosomas. Y los ribosomas deben de tener la habilidad, como todo buen cocinero, de leer. Porque si no, solo podría hacer lo que se sabe de memoria. En este caso tiene que ser capaz de leer la receta. Porque ese cocinero, ese ribosoma, conoce el código genético y y con ello es capaz de crear, de cocinar la proteína. A mí me gusta hacer esta comparación porque a mí por lo menos me resultó en su momento, y a mi alumno me lo dice, más fácil de recordar todo el proceso y el sentido del proceso. Ahora sí vamos a meternos en el ajo, en el meollo de la cuestión, y vamos a pasar a las fases. Y voy a intentar tratar esto con una cierta profundidad. Hay una fase previa, vamos a llamarle fase 0, previa a la traducción, en la cual se producen los aminoácidos ARN transferentes. Y hay a su vez dos subfases. Por cierto, insisto, como digo siempre, que esto de las fases no tiene más que un objetivo pedagógico, es decir, para que se comprenda mejor, ya que el proceso es perfectamente continuo, es totalmente continuo. Bien, esa subfase primera sería la de activación. Y es que tienen que activarse los aminoácidos gracias a ATP. ATP más los aminoácidos, quedarían los aminoácidos unidos a una molécula de AMP y luego dos fosfatos unidos quedarían libres. Una segunda fase que sería de transferencia, muy importante porque es muy específica. En ella actúa o viene realizada por la enzima aminacila RNT sintetasa, muy específica, trabajando con los anticodones de los ARN transferentes, de modo que a cada ARN transferente se le va a unir el aminoácido específico para el anticodón que lleva en su estructura. Luego nosotros teníamos esos aminoácidos activados, que ahora ya la enzima sí puede pasar esos aminoácidos a ese ARN transferente, resultando una liberación de AMP, y tenemos ya nuestro aminoácido ARN transferente específico. Y estos son los que van a poder ser unidos en el proceso de traducción para formar la proteína, no solitarios esos aminoácidos. Pasamos ya así a la primera fase per se o tal cual de la traducción, fase de inicio o de iniciación. Aquí los protagonistas van a ser una secuencia del ARN mensajero que se llama 5'UTR, Untranslated Region, una región que no va a ser traducida, y los factores de iniciación. In English again, de nuevo en inglés,
Initiation Factors, la sigla, IF. ¿Qué es eso de la UTR? Pues si nosotros tenemos aquí nuestro ARN mensajero, muy sencillito, tendríamos aquí el extremo 5', hasta que no se llega al codón, primer codón de inicio, que ya sabéis que es AUG y que va a traducir siempre para metionina, tenemos una zona que no va a ser traducida. Es decir, bueno, ahora lo veréis, ¿para qué vamos a adelantar nada? Vamos a seguir poco a poco. Vale, entonces en la primera fase de la fase de inicio, la primera subfase, nosotros tenemos que se va a unir al extremo 5' un factor de inicio. Vamos a ponerlo en violeta, por ejemplo. Vamos a darle una forma cuadrada. Sería el IF1. Vamos a ver, esta fase de inicio hay diferencias entre los diferentes organismos. Para empezar, entre procariotas y eucariotas. Sin embargo, lo básico es fundamental. Yo voy a poner aquí el ejemplo más común de procariotas, que se da también mucho en eucariotas. Sin embargo, los eucariotas no solamente tienen los dos factores de inicio que vamos a ver aquí, sino que pueden tener más factores de inicio. Además, no tiene por qué ocurrir esta primera subfase, sino que puede empezar directamente en la B que veremos en un momento, ¿no? Mucha variedad. Pero yo creo que esto, de modo general, nos va a dar una idea y un conocimiento sólido sobre lo que es el inicio de la traducción. Bueno, pues hecha esa aclaración, nosotros tenemos que, una vez que se une ese factor de inicio, ya sí va a poder unirse o acoplarse, el acople, de la subunidad menor del ribosoma. ¿Y qué es lo que hace? Pues que se mueve a lo largo de esa primera parte del ARN mensajero hasta que encuentra ese codón de inicio. Recorre la región 5' UTR. Cuando llega al codón de inicio, ¿qué pasa? Vamos a verlo. Nosotros tenemos que ha llegado ya a ese codón de inicio la subunidad menor del ribosoma junto con ese factor de iniciación 1. ¿Qué ocurre? Se une un segundo factor. Vamos a ponerlo en rosa. Ese factor se va a llamar, como no, factor de inicio 2. Y no viene solo, sino que va a acoplar, una vez que se une aquí, que se acopla ese factor, va a unirse también una molécula de GTP y va a venir también, va a poder ya unirse a la subunidad menor el primer aminoácido RNT, que va a ser siempre uno que porte metionina, ya que este va a ser el codón primero siempre el de AUG, el de la metionina. Pasamos a la siguiente fase. Fase C. Y ya veréis lo que ocurre aquí. Algo curioso. Nosotros tenemos que en esta fase tenemos aquí todo el tinglado montado. Vamos a poner nuestra subunidad menor en ese codón de inicio, que estaría aquí, con nuestros dos factores de iniciación. Uy, bueno, da igual, no lo voy a borrar ahora, que si no, bueno, vamos a ponerlo aquí. Teníamos este que era el 1 en violeta, es que lo he puesto en rosa. Y luego, en rosa, el 2. Vale, pues ocurre un uso de la energía de ese ATP. De modo que, de ese GTP, perdón. De modo que se rompe ese enlace, se desprende energía en gran cantidad que va a producir un cambio conformacional importante en ese factor de liberación que va a hacer que, a su vez, se liberen los dos factores. Se liberan el factor de inicio 1 y el factor de inicio 2. Y también se libera, o quedaría libre, un GDP más un fosfato. Después del uso de ese fosfato no quedaría unido a nada, simplemente se ha utilizado la energía. Una vez liberados los factores de inicio, ya puede acoplarse la subunidad mayor. Vamos a colocarla aquí. Se acopla. Estaríamos aquí. Vamos a ponerlo así en grande porque yo quiero destacar unas cosillas. Nosotros tendríamos colocado aquí nuestro primer aminoácido ARNT y hay varios sitios en el ribosoma. Tenemos el sitio E, el sitio P y el sitio A. E significa exit, de salida. Una vez que avance el ribosoma, lo vamos a ver ahora en un momento, quedaría aquí colocado un ARN ya sin aminoácido y sale el ARN. El P donde se colocan el péptido en formación y el aminoácido donde entran los nuevos aminoácidos. Bien, seguimos con el proceso. Siguiente fase.
bueno, aquí no lo he puesto, vamos a poner que esto es para que quede luego en el PDF, esta es la subunidad mayor que se ha acoplado, se ha unido. La siguiente fase es la fase de elongación. Y es la más larga, evidentemente. Va a durar tanto como larga sea la proteína que se va a formar. Elongación. Y es una fase cíclica en la que van sucediendo estas 4 subfases que voy a poner aquí continuamente. Se basa en la complementariedad. Codón-anticodón. Es decir, va a ser... van a ir uniéndose los anticodones complementarios a los codones que van apareciendo en el ARN mensajero. Vamos a ir viéndolo aquí, poco a poco. Nosotros tenemos nuestro ARN mensajero, así con su extremo 5'. Vamos a colocar aquí el ribosoma, vamos a ponerlo así con un solo círculo. Ya sabéis que consta de 2 subunidades, que tenía esos 3 sitios, y nosotros nos habíamos quedado en esta situación. ¿Vale? Aquí teníamos el AUG, que era ese codón de inicio. ¿Qué ocurre ahora? Se une aquí el segundo aminoácido RNT, que va a ser el que corresponda a qué? Pues al codón que hay aquí. Si nosotros suponemos un codón AGU, pues aquí lo que va a haber es, consulto mi rueda, serina. AGU, serina. Pues ese que iría aportando la serina se coloca ahí. Luego, una primera fase, vamos a llamarle de entrada. Entrada de nuevo aminoácido RNT. Una segunda fase de transferencia. Porque aquí lo que ocurre es que una enzima muy importante del ribosoma, vamos de nuevo a colocar todo el marco de traducción aquí. Entonces teníamos en el sitio peptidil la metionina y ha entrado uno nuevo, que hemos dicho que porta serina. Vale, pues lo que va a ocurrir es que una enzima muy importante se llama peptidil transferasa, que se encuentra en ese macrocomplejo multienzimático que es un ribosoma, tanto enzimas proteínicos como ribocimas, transfiere el aminoácido o el polipéptido, si ya hay mucho, del sitio P al sitio A. Lo coloca encima. De modo que nosotros tendríamos que en una tercera subfase, B no, porque después de la B viene la C, que se llama translocación ribosomal. Translocación. Ocurre un movimiento, un paso. El ribosoma da un pasito, que me gusta decir a mí. Entonces tenemos este extremo 5' porque el ribosoma va a avanzar desde la posición 5' a la 3', va en ese sentido. Y la translocación ribosomal consiste en, vamos a colocar aquí nuestro pedazo de ribosoma, venga. Vamos a colocar ahora los sitios que veamos esto más claro. Nosotros tenemos que dar un paso. Vamos a hacerlo en 2 partes, porque si no, no lo vamos a ver. Vamos a poner luego aquí otra, como he dicho antes. Entonces, vamos a ver. Aquí tenemos esto. Ha ocurrido esa transferencia. Luego aquí ya no hay aminoácidos. Aquí tenemos 2 aminoácidos. Tenemos la serina y sobre la serina la metionina debido a esa transferencia. Y ahora es el ribosoma el que avanza. Y al avanzar ya vamos a tenerlo en esta situación. Vamos a llamarle esta fase de salida porque ya saldría el primer ARN transferente sin aminoácido. Vale. Tenemos ribosoma con sus 3 sitios. Y ahora, este ha pasado aquí, al sitio de exit, porque esto se ha movido hacia adelante. En el sitio peptidil tenemos el primer dipéptido formado, serina, metionina. Y aquí puede entrar un nuevo aminoácido. Si nosotros ponemos CCC como codón ahí, pues CCC corresponde rueda de codones, rueda del código con prolina. Venga, pues prolina. Estamos como esto, ¿veis? Esta situación. Lo que pasa es que ahora tenemos aquí un RNT que va a salir. Sale. Y esto se repetiría una y otra vez. ¿Hasta cuándo? Pues, bueno, sería mejor dicho, o estaría mejor dicho, ¿hasta dónde? Ya veréis por qué. Hasta la fase última, que es determinación.
Y la fase de terminación viene dada por los codones de terminación o stop que vimos en el vídeo sobre el código genético, que son 3. Los recordamos: UAA, UAG y UGA. UGA. Cuando llega, voy a poner aquí una primera subfase, cuando llega el ribosoma a un codón, por eso digo que es mejor decir no cuándo, sino dónde, porque es donde se está diciendo aquí tienes que terminar, ¿no? El ribosoma llega a la fase, al codón de terminación. Vamos a suponer que aquí tenemos el UAG, que no se entiende lo que pone ahí, pero ahí pone codón de terminación UAG. Pues a ese codón no se une ningún aminoácido RNT. A ese codón lo que se une es un factor de terminación. Vamos a ponerlo en verde. RF del inglés, Release Factor. Los factores de terminación son también variados, ¿vale? Pero bueno, se une uno y en ese factor de terminación nosotros tendríamos aquí en el sitio peptidil a la proteína del tamaño que sea, péptido o proteína gigantesca, da igual, que se ha estado formando, tocaría pasarlo aquí. Sin embargo, en lugar de actuar la peptidiltransferasa de modo normal, lo que ocurre aquí es una hidrólisis, de modo que junto con agua y se necesita energía, GTP, por cierto, no lo he dicho, la peptidiltransferasa funciona también con energía, con GTP, es decir, cada transferencia utiliza una molécula de GTP energética, muy importante eso, para que veáis el gasto energético tan enorme que tiene este proceso, ¿no? Bien, pues estábamos por aquí. Esa hidrólisis lo que va a hacer es que ya no siga el proceso, sino como hay una hidrólisis se liberaría esta proteína. Por cierto, fijaros que aquí tenemos ese codón de terminación no se encuentra justo al final, sino que hay también una zona equivalente a esta 5' UTR, que es la 3' Untranslated Region, 3' UTR, que no va a ser traducida. Puede corresponder, por ejemplo, con la polía de eucariotas, ¿no? Bien, vamos a colocar aquí, ya, por fin, ¿qué pasa una vez que se produce ese último paso con esa hidrólisis? Pues se libera, quedaría la proteína por un sitio, proteína liberada. Uy, qué letra tengo hoy, por Dios. Perdonadme, un poquito de paciencia pues conmigo, sé generoso. Proteína liberada. Pero no solo la proteína, también se han liberado la subunidad mayor, la subunidad menor del ribosoma y también se libera el factor de terminación. Vamos a ponerlo aquí. Todo queda libre y terminaría el proceso de traducción. Muy bien, pues espero que haya quedado